libro de Jorge Baradit que se llama La historia secreta de Chile. Fenómeno. Es un fenómeno en ventas, va en la 6ª edición. ¿Y saben por qué? Porque cuenta todos los secretos y el lado B, el lado oculto de nuestra historia que no sabemos. ¿Usted sabía que, según este libro, Arturo Prat era especialmente fanático del espiritismo? No. ¿Es verdad? Eso y mucho más en la siguiente nota y comentamos. Estoy buscando una palabra. Es un éxito de ventas con su libro Historia Secreta de Chile. Está en la 5ª edición. Estudió diseño gráfico, vivió toda su infancia en Valparaíso, donde formó una banda de punk rock, Trato Bestial. Hoy es éxito de ventas con su libro Historia Secreta de Chile, una de las plumas más irreverentes de la literatura chilena. Está en los primeros puestos de los bestsellers nacionales, lo que lo posiciona como uno de los mejores escritores de ficción en nuestro país. Hablamos de Jorge Baradit. De larga carrera en la ficción, este escritor de literatura fantástica es autor de las novelas Yggdrasil, 5, Fulfukura y Yuskuma. Pero hace pocos meses lanzó La Historia Secreta de Chile, una especie de biografía no autorizada de nuestro país, en donde uno de los datos que entrega es que Arturo Prat podría haber sido espiritista. Sí, lo que pasa es que más que mucha gente, por ejemplo, un cabro muy puntudo del Enrique Molina, de Concepción, me dijo: ok, tú tienes un libro que pretende ser crítico con la historia. ¿Qué tiene que ver esta anécdota de un Prat espiritista? Y yo le decía, tiene que ver con que Prat es presentado como defensor de la patria, como un padre ejemplar de un modelo de familia único, como un cercano a la iglesia, tanto así que quiso ser beatificado, ¿no? Y si tú te fijas ahí, está presentado como patria, Dios, propiedad, familia, ¿no? Valores que son propios de las clases conservadoras chilenas. Sin embargo, Prat tenía intereses sociales, como te digo, hacía clases ad honorem, a colegios de obreros y de gente pobre, tenía interés en el voto universal. Entonces era un tipo con intereses sociales de otro orden, no elitista. Arturo Prat defendió a su primo Uribe porque se casó con una mujer viuda mayor que él, y eso era atroz, impensable en la sociedad de la época, y más aún en la Armada. Y él se enfrentó a la Armada para defender el derecho de constituir una familia diferente a su primo. Tanto así que Prat estaba castigado en Iquique en mayo del 79. Estaba castigado porque estaba en mala con la Armada y lo dejaron ahí tirado mientras la Armada iba a atacar al Callao en una especie de Pearl Harbor, a destruir la flota en Perú. El éxito de su libro es tal que en 2 semanas agotó las publicaciones. En Mentiras Verdaderas el autor se refirió a algunos montajes de la dictadura. Mira, este era hijo natural, ¿ya? ¿sí? Papá desconocido, que había sido arrastrado por distintas ciudades, había estado en orfanatos diferentes, había pasado por uno y otro hogar, una infancia espantosa, terrible. Él tenía trastornos de la personalidad, cuentan testigos de la época que estuvo durante un tiempo, por ejemplo, impersonando a la Mujer Maravilla. O sea, era como ese nivel de, ¿te fijas ahí? Y era adicto a ciertas drogas, ¿no? Él aspiraba a neopren. Y durante una de las crisis, producto de esta costumbre, en ese cerro despierta diciendo que había visto a la Virgen. Esto empieza a crecer, alguien lo escucha, y técnicamente lo que hace la dictadura es tomar a un cabro enfermo, con trastornos de personalidad, huérfano, pobre, y lo utiliza como un monigote para esconder o para poner una cortina de humo sobre las actividades de la oposición. Es el primer libro de no ficción de Jorge Baradit y el éxito ha sido total. El autor nacional que revela al lado B los secretos de la historia de nuestro país. Es un libro, la verdad, maravilloso porque la promesa que te hace es gigante. O sea, tú aquí te vas a enterar supuestamente de detalles que nunca nadie te quiso contar, de la historia o de la biografía no autorizada de nuestro país, como está saliendo ahí en pantalla. La Juli se leyó el libro en
un día. Sí. O sea, así de rápido lee ella, y además así de digerible es el libro. O sea, Jaime también se lo leyó y es muy entretenido porque uno tiene como el libro? Distintos, o sea, todos los capítulos son impresionantes porque uno tiene una imagen de Arturo Prat que al parecer no tiene absolutamente nada que ver con el hombre que fue. Hay otras anécdotas que tienen relación con Arturo Prat. Por ejemplo, se decía que al abordaje habían saltado Arturo Prat y otras 2 personas. Pero hay un tercer hombre que también es desconocido, que también supuestamente saltó, que finalmente sobrevivió al combate naval, pero muere un año después también, y cuenta toda una historia que tú en los libros tradicionales o lo que te enseñan en el colegio o la universidad no lo ves. Exactamente, y lo interesante que tiene, como lo decía bien Jorge Baradit ahí en la entrevista que le hiciste, Julia, es que tú puedes analizar y puedes empezar a relacionar y a hacer dialogar la historia oficial con esta otra historia. Porque en definitiva, cuando por ejemplo él hablaba ahí de Arturo Prat y decía, claro, la historia oficial nos presenta un tipo tremendamente conservador, con ciertos valores, etc. Y la verdad es que tú te enfrentas a un tipo muy rupturista, mucho más revolucionario en sus ideas, mucho más dispuesto, mucho más pro familia, con un discurso muy de avanzada. Lo que para mi gusto lo hace mucho más heroico finalmente. Mucho más interesante que lo que la historia oficial lo muestra. Como han cambiado los héroes, porque antes el héroe era asociado como a la élite de nuestro país, muy cercano a la iglesia, pero hoy día un héroe se aleja de esa imagen y se acerca mucho más a un hombre de carne y hueso como realmente fue. Y mucho más choro, de verdad, con un gallo mucho más... La interrogante que te plantea el libro, por ejemplo, Arturo Prat fue un apasionado espiritista, lo hemos conversado. ¿Por qué murió asesinado Manuel Rodríguez y dónde se encuentra su cadáver? Eso es notable, ese capítulo es alucinante. Esa pregunta te deja marcando ocupado. Hubo en la Patagonia una monarquía dirigida por un francés cuyos súbditos eran un grupo de mapuches. Existe hasta el día de hoy. Existe hasta el día de hoy. Ahora, ojo con esta. La estrella solitaria de nuestra bandera es un símbolo luciferino. Es precioso. Entonces, es muy bonito. Hay muchas dudas y, por ejemplo, también aborda el tema de los montajes de la dictadura y lo que pasó puntualmente en el caso de Miguel Ángel. Este joven que veía a la Virgen, a la mamacita, y esta mamacita le mandaba mensajes. Terminó todo siendo un fraude. ¿Cómo lo descubrieron? Veamos al mismo Jorge Baradit que nos cuenta más detalles. Este era hijo natural, papá desconocido, que había sido arrastrado por distintas ciudades, había estado en orfanatos diferentes, había pasado por uno y otro hogar, una infancia espantosa, terrible. Él tenía trastornos de la personalidad, cuentan testigos de la época que estuvo durante un tiempo, por ejemplo, impersonando a la Mujer Maravilla. O sea, era como ese nivel de, ¿te fijáis? Y era adicto a ciertas drogas, ¿no? Él aspiraba a neopren, y durante una de las crisis, producto de esta costumbre, en ese cerro despierta diciendo que había visto a la Virgen. Esto empieza a crecer, alguien lo escucha, y técnicamente lo que hace la dictadura es tomar a un cabro enfermo, con trastornos de personalidad, huérfano, pobre, y lo utiliza como un monigote para esconder o para poner una cortina de humo sobre las actividades de la oposición. Pero hay todo un plan detrás de Miguel Ángel, porque esto fue una historia que arrastró a mucha gente. Cientos de chilenos llegaban a Villa Alemana a ver estas apariciones y a escuchar los mensajes que la Virgen tenía. Esa es la segunda parte del espanto. Así como utilizaron a un niño pobre, enfermo mental, también utilizaron a cientos de miles de personas, creyentes que con fe y confianza iban a este cerro, creyendo de verdad, de corazón, que había un fenómeno... Pero había programas de televisión que se dedicaban completamente a cubrir las noticias, a apreciar los noticieros. O sea, en cosas de meses estaban en las páginas de todos los diarios, Miguel Ángel. Nunca, un periodista de la época dice que nunca había visto que un caso... ¿Cómo se arma? Bueno, porque este joven, pero sí, claro, de ahí a los mensajes, ¿cómo operaba la gente? Había un asesor que pertenecía a la iglesia, había un sacerdote que a Miguel Ángel se lo traía a Santiago, y este sacerdote le daba instrucciones, porque lo más raro es que los sacerdotes de Valparaíso que comenzaron la investigación, que es necesaria para determinar si esto es cierto o no, si realmente estaba apareciendo la Virgen en Chile... no venía nadie en esa época, pero... Claro, no venía nadie, pero venía la Virgen. Encontraban raro que los mensajes fueran tan teológicamente acertados, tan pulcros teológicamente. Y comenzaron una investigación y llegaron a este sacerdote. Había un sacerdote que lo recibía en Santiago y le daba las instrucciones de lo que él tenía que decir al día siguiente o 2 días después durante estas apariciones. Se cortó a través de la iglesia el contacto de Miguel Ángel con este sacerdote y con cualquier otro, y el cabro empezó a desvariar. Empezó a decir estupideces. ¿Cómo qué, por ejemplo?
En un momento determinado está toda la gente, que es cuando ya empieza la debacle, ¿no? Está toda la gente escuchándolo, está toda la gente tratando de entender lo que él habla, porque empezaba a hablar, cuando se le acababa el discurso, empezaba a hablar en lenguas, ¿no? Y en un momento dice, la mamacita, la mamita, quiere que comamos tierra. Y todos se miraban, ok, y agarraban y comían tierra mirándose, ya empezando a sentir algo raro, ¿te fijáis? Después de un rato, la mamita dice que vayamos a orinar. Y los mensajes se empezaron a poner ridículos, estúpidos, hasta que llegó un momento bien vergonzoso, que es en el aniversario de la Virgen del Carmen, creo que es el aniversario de la Virgen del Carmen, el día, los feligreses, la gente, los fieles que se congregaron ahí por decenas de miles, porque eran decenas de miles, ven que 4 tipos van con un catafalco en andas, con una torta de cartón pintada a brocha rosada hacia la cumbre. Nadie entiende nada, lo empiezan a seguir, se empieza a rodear, la torta llega a la cumbre, ¡pum! Y sale Miguel Ángel desde la torta, vestido con un traje de raso, con lentejuelas, porque se empezó a poner exótico, ¿no? También. Más y show. Le pide más show, empieza, y de pronto, ante la estupefacción de todas las abuelitas que estaban con sus velos y con sus cosas, pide que le canten el cumpleaños feliz a la Virgen. Es como súper interesante poder conversar y escuchar la historia, el lado B, el lado más sabroso, algunos dicen como el lado más farandulero incluso, sí, claro, precisamente de nuestro país, porque nosotros conocíamos lo que había pasado con Miguel Ángel, por ejemplo con la Connie tenemos la misma edad, en esa época como que cuando nace el mito de Miguel Ángel Villa Alemana, que hablaba con la Virgen, aparecía la Virgen y mandaba mensajes, al principio, tal como lo dice Jorge, eran mensajes tremendamente coherentes, mensajes que tenía relación, pero porque se dan cuenta de que efectivamente a este joven vulnerable, de escasos recursos, sin familia, con problemas de drogadicción, lo preparaban para esos mensajes. Y cuando poco a poco lo empiezan a dejar solo y se va dando cuenta de que esto era un montaje para evitar que se supiera y se hablara de otras cosas, ahí precisamente él empieza a divariar, porque no tiene el entrenamiento, empieza a decir que la mamacita quiere que coman tierra, claro, o cosas claro, que no tienen ninguna relación finalmente con lo que era religión y con lo que hablaba en el comienzo. Jorge Baradit conversó con Mentiras Verdaderas con la Juli Vial y nos contó más detalles sobre este libro que revela aspectos completamente desconocidos para la gran mayoría de los chilenos. Pongan atención. Parece si empezamos a desentrañar, a desglosar este lado oculto, este lado que no conocemos precisamente de lo que ha pasado en varios siglos en nuestro país. Comencemos, por ejemplo, porque en el último tiempo hemos estado con varios conflictos con nuestros países vecinos. Sí, claro. Con la guerra del Pacífico. Es cierto que, según lo que tú lograste recabar, esta guerra no se inicia por un afán tan patriotista, sino más bien por temas económicos. Mira, lo primero que hay que decir es que toda la información sobre todos estos eventos no está escondida bajo 7 llaves en un subterráneo tipo Dan Brown. Toda esa información está en nuestros libros de historia. Lo que pasa es que somos un poquitito cómodos y no le metemos el dedo a la información. Somos capaces de desplegar toda la información y al final quedarnos solamente con la conclusión del historiador. Y la verdad es que por eso que pido tanto que se tenga espíritu crítico y espíritu de armar la propia decisión frente a la información que hay. La guerra del Pacífico, como la mayoría de las guerras, fue una guerra económica. Fue una guerra en la que no estaba involucrado inicialmente el ciudadano común y corriente. De hecho, no estaban interesados en esta guerra que ocurría en el norte, que tenía intereses económicos súper específicos involucrados. Cuando tú le preguntas a la gente por la guerra del Pacífico, yo te aseguro que el 90% no tiene idea por qué ocurrió, por qué se inicia. Y ocurre que había una gran empresa, que era una transnacional, y esa transnacional tenía un gran porcentaje de sus acciones de propiedad de empresarios chilenos, de renombre. Incluso habían gente del Estado, de la administración, ¿no? del Ejecutivo, que tenía acciones en esta gran empresa, que se vio afectada por un alza de impuestos que definió Bolivia. El presidente de Bolivia, que era Hilarión Daza, dice que hay que subir los impuestos. Nadie empieza una guerra por eso. Sin embargo, los intereses eran tan fuertes, tenían la relación entre política y empresa en nuestro país, data de hace tanto tiempo y la vemos hasta el día de hoy, ¿no? Hay otra cosa que después tenemos que ver.
el día de la marmota de la historia chilena. Siempre estamos viviendo lo mismo, cayendo con los mismos errores. Esta relación espuria entre empresa y política fue la que llevó a nuestro país ¿Quién declara a una la guerra? No, Chile con un acto concreto, que es la ocupación de Antofagasta. Chile ocupa Antofagasta, que era boliviana, y se desata todo este desastre que lleva a la muerte a miles de peruanos, miles de bolivianos y miles de chilenos por los intereses económicos de unos pocos, de una oligarquía que se ve, en el fondo, le tocaron la billetera a millonarios chilenos y murieron miles de personas en defensa de la bandera. Claro. De ese patrioterismo. O sea, se contó otra historia hacia el ciudadano común. Por supuesto, porque la historia de Chile, como la historia de la mayoría de los países, hay que decirlo, está diseñada para que tú te sientas orgulloso, ¿no? Feliz, vencedor, jamás vencido. Son manuales de autoayuda o en el fondo los libros de historia son un poco también libros motivacionales, ¿no? Pero cuando tú escarbas un poquito, te das cuenta que está lleno de heroísmo, porque glorias como las de Arturo Prat, como las de los héroes de la Concepción, los soldados que subieron el Morro de Arica, son reales. Son gente común y corriente que dio todo, dio hasta su vida en nombre de ideales. Pero lo que originó esto eran atrocidades muy pencas de gente a la que le tocaron la billetera y punto. O sea, netamente un tema económico que hasta el día de hoy venimos arrastrando lamentablemente procesos. Imagínate todo lo que quedó de eso. Quedó un país. Nosotros ayudamos a la independencia del Perú. Nosotros tuvimos relaciones con cierta fluidez con Bolivia. Y ahora estamos un poco dándonos la espalda, agarrándonos de las mechas cuando somos tan parecidos, sobre todo con Perú. Perú es un país, nosotros estamos llamados a ser hermanos de Perú. Son un país además riquísimo, con una riqueza cultural. Los chilenos a veces cometemos el error, este chauvinismo patriotero, penca, de no darnos cuenta que los peruanos son, hay que decirlo, un reducto cultural decenas de veces más importante que el chileno. Y un vocabulario, hay que reconocerlo también. Una conducta ciudadana, es un pueblo increíble. El lado oculto de la historia de nuestro país, cómo Carmela Carvajal se termina convirtiendo en medium y finalmente Arturo Prat termina practicando espiritismo. Eso y mucho más, además de qué significa cada billete. Nuestros billetes, el de Luca, el de 5, el de 20, qué personajes aparecen, cuáles son las características y qué significado oculto hay detrás de cada billete chileno, se lo vamos a mostrar luego de esta breve pausa comercial. Una pausa y ya volvemos.